Muy buenas tardes. Como ya lo dijo el ingeniero Antonio, mi nombre es Gerardo Sánchez, médico veterinario. Actualmente soy docente de acá de la Facultad de Medicina Veterinaria UNIR Remington en Medellín. Hoy les vengo a hablar un poco de lo que influye esas fallas reproductivas en la producción de una granja porcina. Esa ha sido mi área de trabajo durante cierto tiempo, el área de producción y patología porcina y avícola. Y aquí en Colombia las fallas reproductivas nos producen muchas pérdidas económicas, y es lo que quiero conversar un poquito acá. Voy a empezar desde la pubertad, lo que ha sido el desarrollo de la pubertad en las hembras nuevas que nosotros tenemos actualmente dentro de las granjas, porque ya estamos hablando de granjas de cerdas prolíferas, o sea, ya la genética, la genealogía que estamos aplicando en la parte de cerdo nos ha llevado a hablar de hembras prolíferas, hembras con gran cantidad de cerdos al momento de su parto, que se traducen en dinero dentro de la granja. Empezamos hablando de 115 kilos. La pubertad la podemos obtener a los 75 kilos de peso. El primer celo de la hembra. Siempre se ha hablado de que no sirvamos la hembra, montemos la hembra en el primer celo, sino que esperemos que ella avance. Entonces ese avance ha ido dando diferentes pesos. Anteriormente hablamos de 115 kilos, luego pasamos a 125 kilos, 135 y actualmente estamos hablando de entre 145 y 150 kilos para el primer servicio de esa hembra. ¿Por qué les digo esto? Porque se van a dar cuenta que nosotros hacemos una inversión muy grande en esa hembra desde la que la compramos, que muy probablemente se la compramos a la casa genética y nos llegó de 70 a 75 kilos y tenemos que llevarla hasta 140. Además de hacer una inversión en una hembra nueva, nosotros estamos haciendo inversión en alimento concentrado, en mano de obra, en espacio, en vacunas, en manejo general. Y cuando esa hembra nos presenta una falla reproductiva, al final de la charla nos vamos a dar cuenta cuánto influye en nuestro bolsillo. Esa pubertad, ¿cuáles son los factores que influyen en la presentación? Son múltiples los factores que pueden inhibir o estimular la presencia de la pubertad. Entre esos tenemos estados corporales. El estado corporal de los cerdos, se mide del 1 al 5, donde el 5 sería el más obeso y el 1 sería el más descompensado, o sea, un animal muy flaco. El peso ideal o la condición corporal ideal en una cerda reproductora debería estar entre 3 y 3,5. Si la hembra la tenemos muy gorda, también afecta su reproducción. Si la tenemos muy flaca, por supuesto, afecta su reproducción. Genético. Tenemos líneas maternas y líneas paternas. Si nosotros hablamos de líneas maternas, son aquellas hembras que tienen una habilidad que le permite darme más lechones, me permiten destetar más lechones, me permiten criar más animales porque son buenas madres, porque tienen buena capacidad lechera. Y eso es un punto que nosotros no podemos olvidar, que ahí entra lo que llamamos autorreemplazo dentro de las granjas. Cuando tenemos esos autorreemplazos y perdemos línea materna, empezamos a tener fallas reproductivas en estos animales. El ambiente social, eso que están viendo allí, poner el macho, un macho completo, un macho ya en estado de reproducción, en hembras nuevas. Esas son hembras que están pequeñas todavía, que no es el momento de servirlas. Por supuesto, ese macho no las va a servir, pero el efecto macho me ayuda a mí a entrar en pubertad de esos animales. Eso está dentro de las prácticas de manejo. Las estaciones del año, zonas donde pega mucho el calor, esos animales se pueden atrasar un poco a la entrada del celo porque están en un estrés calórico y no le interesa a la hembra en ese momento entrar en celo. Fisiológicamente eh, empieza a hacer una vasodilatación periférica tratando de disipar calor. Y por supuesto enfermedades. Enfermedades que las vamos a tocar un poquito más adelante, que me van a afectar la pubertad y por supuesto me pueden producir una falla reproductiva. Dando un leve repaso a la fisiología, las cerdas están catalogadas como poliéstricas continuas, donde están la vaca, los monos, la mujer, el conejo. Ellas son poliéstricas continuas. Cada 21 días ese animal entra en celo y tenemos un ciclo estral.
a diferencia de la mujer que lo llamamos ciclo menstrual, aquí lo llamamos ciclo estral, donde vamos a tener el estro, metaestro, diestro y proestro, al igual que cualquiera de los otros animales. 21 días, si el animal perdimos el celo y no la montamos, no la servimos en este momento, un celo cíclico, en 21 días ella va a volver a salir en celo. O tuvimos un problema donde hubo reabsorciones, hubo pérdida de esa gestación, que es lo que vamos a hablar, en 21 días o más, ella nos vuelve a salir en celo. Por eso nosotros tenemos que tener claro que su ciclo dura 21 días. Entre un celo y el otro va a haber 21 días. Si nosotros tenemos claro esto y los registros los llevamos al día dentro de la granja, podemos determinar si estamos perdiendo dinero o estamos ganando dinero. Los perfiles hormonales, no me voy a detener mucho en esto. Aquí tenemos la hormona folículo estimulante, me va a dar folículos como los que ven aquí abajo. La cerda es polítoca, significa que puede dar muchas ovulaciones y en cada ovario puede llegar a ovular hasta 20 óvulos, puede darme 20 óvulos en una ovulación en cada ovario. Los estrógenos, que están un poco antes de que ella me presente el estro, son los que me van a dar lo que yo veo en la hembra para detectar de que la hembra está próxima a entrar a celo. ¿Ok? Esas características de hembra en celo. Las hormonas luteinizantes, que son las que ayudan a que este folículo rompa, salga el óvulo y el animal ovule. Se va a dar casi siempre al final de la ovulación. Entonces aquí podemos ver unos folículos y unos cuerpos lúteos ya pasaron por cuerpo hemorrágico. Este señor se convierte en esto que vemos aquí una vez que ovula. ¿Okay? Si a los 21 días esa hembra no quedó gestante, inmediatamente se vuelve a dar el ciclo que vemos aquí y que vemos aquí, perdón, que vemos aquí y que vemos aquí. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que ella es un animal de 21 días en su ciclo estral. ¿Tiene que haber un reconocimiento materno? Sí. La cerda tiene una característica que no tiene ningún otro animal. Va a haber un reconocimiento materno muy característico. ¿Cuál es? Tienen que haber mínimo 4 embriones implantados. Si esa cerda ovuló 10 óvulos del lado derecho, 10 óvulos del lado izquierdo, hubo fertilización, el espermatozoide entró en ese óvulo. Y al momento que se va a dar la implantación, por alguna causa, ya sea enfermedad, manejo, estrés, lo que sea, solamente se implantaron 3 embriones o óvulos fertilizados, ella vuelve a salir en celo. Ella no se reconoce gestante cuando hay menos de 4 embriones implantados. Entonces, esto, al nosotros saberlo, nos prende las alarmas cuando llegamos a una granja y nos dicen, esta cerda siempre me pare 2 lechones, 3 lechones. Eso no se debería dar. Quiere decir que la hembra tuvo implantación de más de 4 embriones, pero solamente 2 fueron viables hasta el final del parto, hasta que se volvieron fetos y llegaron al final del parto. ¿Ok? Y eso es uno de los signos principales que nosotros tenemos que ver cuando llegamos a una granja a hacer el análisis correspondiente de la granja. ¿Cuál es el segundo factor? Lo estoy diciendo en orden de importancia. El segundo factor es que el 70% de ese útero tiene que estar utilizado. ¿Qué tamaño tiene el útero de una hembra en este momento? Una hembra ya de ese tercero o cuarto parto puede llegar a tener un cuerno uterino de 1,5 metros y ya se está hablando de 1,8 metros de cada cuerno. Quiere decir que si ustedes estiran esos cuernos uterinos de una hembra, van a tener 3 metros, 3,5 metros de cuernos uterinos. Mucho espacio para implantarse. Entonces, para que se dé ese reconocimiento, tiene que haber 4 embriones implantados como mínimo y 70% del útero ocupado. Y la distancia que tiene que haber de implantación entre un embrión y el otro tiene que estar entre 16 y 30 centímetros uno del otro. Esos son los 3 puntos que se tienen que dar para que la hembra se reconozca gestante y no entre nuevamente en ciclo estral. Y ese es el orden
de importancia de los tres. Porque si ella no se da alguno de los tres o no se da el principal, que es la de los embriones implantados, ella vuelve a entrar en celo. Y a los 21 días tenemos esa hembra nuevamente en celo. Y ya vamos a ver cuánto nos cuesta el día no productivo en la cerda. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en esa hembra o qué hacen esos embriones para que no haya destrucción del cuerpo lúteo y esa hembra vuelva a salir en celo? Sencillamente, ahí hay algo que es la PGF2A, que es la prostaglandina F2 alfa. Ella es la que me produce ruptura del cuerpo lúteo, que fue lo que les presenté ahorita en la parte anterior, en la lámina anterior. Y sencillamente, cuando se rompe el cuerpo lúteo o los cuerpos lúteos que se formaron, la hembra vuelve a salir en celo. Y eso se produce en el endometrio, o sea, dentro del útero. Y para que esa prostaglandina no vaya al cuerpo lúteo y me cause la luteólisis, tiene que haber algo que la inhiba. En este caso, la producción de estrógenos que producen los embriones hacen que sencillamente la prostaglandina no vaya por la vena y la arteria uterina al cuerpo lúteo, sino que caiga a la luz uterina. Quiere decir que ella no para de producirse. Ella lo que no llega al sitio donde causa su efecto, al órgano diana, que en este caso es el ovario, específicamente el cuerpo lúteo. Y la producción de estrógenos de esos embriones son los que inhiben que esa prostaglandina vaya al ovario. Cuando hay menos de 4 embriones implantados, la producción de estrógeno no es suficiente y sencillamente esa prostaglandina sí llega al cuerpo lúteo y ella vuelve a entrar en celo. Entonces, por eso, fíjense que son 4 embriones los que se necesitan para que haya suficiente cantidad de estrógeno y la prostaglandina no vaya a hacer su efecto. Ahí no se produce la luteólisis, lo que tenemos acá. ¿Por qué hablo de fisiología? ¿Por qué hablo de fisiología y de anatomía? Porque esto es básico conocerlo al momento que nosotros implementamos unos manejos dentro de la granja. Fíjense por qué les quiero decir esto. El día 10 a 16, la implantación de los embriones comienza. O sea, si en este ovario ovuló, hubo la fertilización, ahí viene una migración y ese óvulo fertilizado puede ir y recorrer los 3 metros de cuerno uterino e implantarse cerca del ovario contrario. Él tuvo 14 días aproximadamente haciendo un reconocimiento y viendo en qué parte del endometrio me voy a implantar. O sea, aquí no me gusta, aquí sí, no me gusta este sitio, aquí no tengo buena implantación. Y puede estar 14 días hasta el día 16. Ese óvulo fertilizado, que ya se convierte en embrión, nadando dentro de esto, dentro de ese cuerno uterino. O sea, él no se ha fijado todavía a la pared. Él anda nadando en todo eso. ¿Y por qué deberíamos conocer esto? Porque sencillamente conseguimos operarios que les gusta golpear mucho a las hembras y el golpear a las hembras implica estrés y eso me puede llevar a mí a que pierda embriones fertilizados, óvulos fertilizados, embriones. Pero también, si estamos en zonas muy calientes, que es otro manejo que también se utiliza, los primeros días post servicio, después que la montamos, bajamos la cantidad de alimento concentrado que le damos a esa hembra para bajar un poco la temperatura interna que se produce y evitar que haya muerte de óvulos fertilizados. Entonces, por eso les comento esta situación. ¿Cómo sería lo ideal? Darle todas las condiciones a esa hembra hasta el día 16, 18, 20, incluso durante toda la gestación, porque ahorita el bienestar animal es parte del manejo, hace parte de todo lo que nosotros podamos hacer dentro de la granja. Y eso es bienestar. ¿Ok? Vamos a conceptualizar.
Falla reproductiva. Según Troll, la eficiencia reproductiva de las empresas porcinas puede medirse o estimarse a través de los parámetros de producción. Esos son los que nosotros vamos a tener como indicadores si en verdad en nuestra granja estamos siendo eficientes o estamos siendo eficaces. Estamos ganando dinero o al contrario estamos quedando trabajando prácticamente por nada o estamos quedando en deuda. Esos son los parámetros que nosotros vamos a utilizar. ¿Y cuál es uno de los parámetros de producción que más se utilizan dentro de ella? Cerdos destetados por hembra al año. ¿Cuántos cerdos me destetó? Miren lo que les estoy diciendo. No es cuántos cerdos me parió, sino cuántos cerdos me destetó a los 21, 25, 28 días, de acuerdo a cómo se trabaje dentro de la granja, esa hembra al año. Esa es una de las medidas, uno de los parámetros que podemos utilizar y es más eficiente para determinar qué es lo que está pasando dentro de la granja. Porque el productor nos puede decir a nosotros, es que yo estoy cansado de esto. Porque esto es dinero, dinero, dinero. Y al momento que yo voy a hacer un cierre fiscal a final de año, sencillamente no estoy teniendo la retribución que yo quiero con la inversión que estoy haciendo. ¿Qué está pasando? Vamos a hacer un diagnóstico. Y los parámetros, antes de entrar a una granja, nosotros podemos ver los números de la granja en los registros, en los parámetros, y eso me puede dar a mí una idea de lo que está pasando. Cerdos destetados por hembra al año. Ya ahorita en las hembras prolíferas, que hablan muchas empresas que venden genética a nivel mundial, están hablando de 30, 32 lechones. En partes donde todavía está un poco más baja la utilidad de esas hembras con gran potencial genético, se puede hablar de 22, 24. Ya ellos hablan de 32, 30. Llegar a destetar ese número de lechones por hembra al año no es fácil. No es fácil. Porque ahí influyen muchos factores. Y el factor humano es el que más influye. ¿Qué vida le dimos nosotros a ese lechón después que nació? ¿Le dimos buenas condiciones a ese lechón después que nació? Porque no es solamente que nazca, es que lo destete. ¿Okay? Entonces, se llama fallas reproductivas a la pérdida de la eficiencia en los resultados reproductivos, que se traduce en la pérdida de producción de la cerda. Sencillamente, no hay producción por parte de la cerda. No hay producción. Porque así como encontramos cerdas que van a tener 22 lechones destetados al año, también podemos encontrar en granjas aquellas que nos destetan 8 lechones al año. Entonces nos llevan a un promedio de 16. Y los costos de producción están muy elevados dentro de esa granja. Si nosotros hacemos procesamos toda esa información, nosotros podemos dar un diagnóstico. Señor, usted está perdiendo plata. Ah, no, eso lo sé yo. Para eso es que estás aquí, porque yo sé que estoy perdiendo plata. Ahora, ¿qué hago? Vamos a dar el diagnóstico del por qué tenemos la mortalidad predestete. O sea, se nos mueren tantos lechones, que puede ser la causa. ¿Por qué se nos mueren tantos lechones después que nacen? A lo mejor es manejo, a lo mejor es enfermedad, X, Y, Z. Después que hacemos el diagnóstico, vamos a tomar medidas. Y la industria porcina es un 80% manejo y un 20% y hasta menos curativo. Hablemos que es un 80% manejo, que puede estar la vacunación, pero separemos. Preventivo, un 15% preventivo. Y el otro 5% que nos queda es curativo. A mí no me interesa ser curativo dentro de una granja porcina. El ser curativo cuesta mucha plata. El ser curativo me aumenta la mortalidad, porque mientras yo aplico tratamiento, a mí se me siguen muriendo animales mientras ese tratamiento hace efecto. Entonces yo debería ser preventivo dentro de la granja porcina y avícola.
¿Ok? Los factores de riesgo asociados a los trastornos reproductivos en cerdos son numerosos y están interrelacionados, entre ellos pudiendo ser clasificados como infecciosos o no infecciosos. Lo que les acabo de decir, no todo es enfermedad aquí. A veces llegamos a granjas, salimos a hacer una práctica en una granja con los estudiantes, llegamos y me dice el señor, es que a mí se me están muriendo mucho los lechones después que nacen. ¿Qué pasa? ¿Qué enfermedad tengo? Señores, y nos hemos dado cuenta que es que no tienen lámparas de calentamiento. O todos los bombillos de las lámparas de calentamiento que se le tiene que poner al lechón están malos. Esa falta de bombillo, esa falta de calor para los lechones está haciendo que se me mueran. Porque el lechón no tiene la capacidad de termorregularizar su temperatura corporal. A veces la hembra no da buena cantidad de leche. Tiene un síndrome que se llama síndrome de disgalactia postparto. No da leche. Eso es muy común por la zona donde estamos acá, porque es una zona muy fría, donde los lechones se nos mueren por frío, porque no tengo bombillos. Entonces, dando ese ejemplo, se dan cuenta de que no todo es enfermedad. Y no solamente nos podemos ir a una granja a pretender conseguir solamente enfermedades. Nosotros tenemos que mirar todo el entorno. Lámparas mal colocadas, chupones, bebederos obstruidos. La hembra no tiene buena cantidad de agua. Una hembra lactante puede beber entre 25 y 30 litros de agua al día. Y resulta que el filtro del chupón, del bebedero, está obstruido. Si esa hembra no toma agua, no va a producir leche. Y un simple filtro tapado nos está llevando a que se nos mueren los lechones. No puedo ir a buscar enfermedades, yo tengo que ir a buscar qué es lo que está ocurriendo y ver todo en conjunto dentro de la granja. Entonces, ya teniendo un concepto de fallas reproductivas, hay signos que nos va a decir a nosotros, estamos frente a unas fallas reproductivas. ¿Cuáles son? Repeticiones de celo. Ya las vamos a desarrollar cada uno. Repeticiones de celo regulares e irregulares. Abortos. Nacidos débiles o muertos. Momias. Aumento de la mortalidad predestete. Fíjense que ya lo tocamos un poquito ahí empezando. Mortalidad predestete. ¿Pero por qué? Si ya ese lechón nació, ¿por qué lo voy a poner como una falla reproductiva? Porque hay factores que me están matando los lechones muy pequeños y viene desde la reproducción. Entonces, mi producto dentro de la granja es el lechón. Yo no puedo darme el lujo de dejar morir lechones. Lo que me tardé más de 4 meses y algo en producir, lo estoy dejando morir después que nace. Entonces, ¿qué hice dentro de la granja? Mi producto, lo que me va a dar mi flujo de caja, lo que me va a dar para pagar el alimento, el operario, el veterinario dentro de la granja, lo estoy dejando morir. Bajo número de nacidos. No, lo que pasa es que esta cerda siempre pare 2, siempre pare 3, siempre pare 1. Lo que acabamos de hablar. Tiene que haber 4 embriones como mínimo, 4 o más implantados. Algo está pasando allí. Vamos a desarrollar cada una de ellas. ¿Cómo es el abordaje del trastorno reproductivo en el campo? Es muy bonito decirlo aquí en las diapositivas. Es muy fácil decirlo en las diapositivas. Pero ¿qué es lo que tenemos que nosotros ver? Llegamos a una granja y el señor me dice, me están repitiendo los celos. Y yo llego y empiezo a registrar los registros, a revisar los registros, empiezo a mirar y sí, le digo al señor, sí, tiene toda la razón. Le están repitiendo las hembras, no es que eso lo sé yo. Ahora, ¿cuál es el agente culpable de que entre nuevamente el celo esa hembra? O sea, ¿qué vamos a hacer?
Una repetición de celo en la hembra es, después de haber sido servida, ya sea monta natural o inseminación artificial, cualquiera de las dos formas, vuelve a entrar en celo. Bueno, no voy a adelantar todavía. Sea monta natural, agarré el macho y lo utilicé para que montara la hembra, o inseminación artificial. Tengo todo el laboratorio, tengo todo el aparataje para realizar inseminaciones en celo, a la hembra en celo. Pero me vuelve a entrar en celo ella y puede ser de dos maneras, cíclicas o acíclicas. También se les dice regular o irregular. Cíclica en 21 días. Dentro del ciclo estral que yo conozco, que es 21 días, ella me repitió el celo. Eso pueden ser unos factores. Pero cuando es acíclica, cuando es irregular, pueden ser otros factores que yo tengo dentro de la granja. Entonces, ¿está saliendo en celo? Sí. Ya nos dimos cuenta, usted y yo, que las hembras le están repitiendo. Ahora mi otra pregunta es, déjeme revisar si están dentro de los 21 días o las cerdas están saliendo en celo en 28, en 27, en 29, en 25 días. Para yo determinar si son celos irregulares o regulares, porque los dos celos son por factores distintos. Y de acuerdo a lo que yo consiga allí, voy a tomar medidas. Entonces, cuando tenemos celos al retorno al celo de forma regular, nosotros tenemos que, si tenemos monta natural, revisar al padrote, el berraco, en este caso. El berraco. A lo mejor es un berraco viejo, a lo mejor es un berraco que tiene mucho trabajo, tenemos 80 hembras y lo tenemos a él solo. Cuando se usa monta natural se utiliza un macho por cada 20 hembras. Y hay granjas donde tienen 50 hembras y tienen un solo macho. A lo mejor el macho se golpeó, tiene una inflamación, está cansado, está estresado. Revisemos el macho. Pero si utilizamos inseminación, revisemos el semen. A lo mejor en el proceso de preparación del semen está pasando algo. A lo mejor el semen tiene 9 días de preparado, que eso es un tema muy amplio, la parte de preparación de semen. Y ya cuando tiene 9 días, 10 días refrigerado, que es la gran diferencia con el semen como en el bovino, que aquí se utiliza refrigerado, no congelado, ya a los 9 días de refrigeración ese semen no nos sirve, ya está muerto, gran cantidad, el 80% está muerto. A lo mejor el que procesa el semen está saltándose uno de los tramos por hacerlo rápido. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Manejo post-inseminación, lo que les estoy diciendo. Esos embriones tienen que esperar 14 a 16 días, esos óvulos fertilizados, para implantarse y decir, aquí es donde yo me voy a unir a este útero y es donde va a empezar a crecer lo que yo tengo adentro. Pero resulta que el manejo que le dimos post-inseminación fue estrés, golpe, estrés calórico, estrés hídrico, no le dábamos agua, le dimos mucho alimento, la tenemos en un sitio con mucho ruido, pelean mucho entre ellas porque tenemos gestaciones grupales, cualquier cosa. Sencillamente el estrés que llevó a esa hembra, que tuvo esa hembra, la llevó a que perdiéramos esos embriones. Momento de la inseminación artificial. Hay un punto donde uno habla de AM, PM, AM para el momento ideal de la inseminación artificial, pero resulta que no lo sabemos detectar. Y el hecho de no saberlo detectar, no utilizamos el mejor momento para hacer la inseminación. Edad, por supuesto, señores. ¿Cuál es el promedio de partos que se utilizan en la industria para una cerda? 7 partos. Después de los 7 partos, uno hace un estudio o revisa qué tan buena ha sido la hembra y la puede descartar y meter una hembra nueva, un reemplazo. Cuando los productores son pequeños, muchas veces llevan a esta hembra a 9 partos, 10 partos, 11 partos, y todavía la hembra le está dando buena cantidad de cerdos.
Yo no les estoy diciendo que es algo obligado que ustedes tienen que descartar la hembra a los 7 partos. No, no. Si ustedes son unos pequeños productores y tienen 10 hembras y resulta que tienen que, ya les tocó descartar 3 de las 10 y esas 3 tienen 9 partos y todavía le está dando 17 lechones, la pueden mantener. Pero si ustedes son si ustedes tienen una granja mediana a grande, 1.500 madres, 2.000 madres, donde ya hay una planificación de reemplazo constante y mensual, sencillamente se planifica y se saca ya esa hembra. Se saca la hembra. Tiene 8 partos y es muy buena, sí, pero es que viene una hembra detrás de ella. Necesito el espacio donde ella está para la otra hembra nueva. Y eso es lo que se hace. Día de la semana. ¿Por qué el día de la semana influye en que retorne al celo la hembra? Una pregunta, pero ¿qué tiene que ver eso? Resulta que la hembra, cuando la destetamos, cuando le quitamos los lechones, ella aproximadamente a los 5 días después de quitarle los lechones sale en celo. O sea, está lista para montarla cuando le quitamos los lechones. Y el día ideal para destetar es el jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Esa hembra empieza a salir en celo lunes o martes. No tocamos ni sábado ni domingo, porque recuerden que tenemos un problema que nunca lo vamos a dejar de tener. Y es lógico que la persona que trabaja constantemente en las granjas de cerdo quiera salir el sábado o el domingo porque tiene su día libre. Entonces evitamos que sábado y domingo esa hembra nos salga en celo porque es el momento donde tenemos menor personal. Y sencillamente, si la hembra salió en celo el domingo, el trabajador que le tocaba ese día de descanso, que tocaba su día de descanso, va a decir, yo no voy a ir a inseminar ese animal, yo no voy a ir a tirarle el macho porque yo estoy en mi día de descanso. Y el día de la semana es algo interesante, interesante. Y uno llega y se da cuenta de que están destetando los lunes, la hembra sale en celo los viernes, los sábados, los domingos, y tenemos un problema de retorno al celo. Sencillamente, señores, con decir, vamos a cambiar el día de la semana, mejora todo. Pero, ajá, ¿y qué enfermedad tengo? No es que usted no tiene enfermedad, usted lo que tiene es un problema de manejo. ¿Okay? Y la condición corporal. Muchas veces la cerda, cuando le quitamos los lechones a los 25 días, está en una condición corporal de 1.5 a 2. Ustedes tienen que tomar la decisión y decir, no vayas a servir esa hembra. Vamos a darle comida a esa hembra y en 21 días la servimos. Yo prefiero esperar 21 días, que ella me ovule bien, que tenga buena condición corporal, que esperar 115 días para el parto y que me tenga un mal parto. Que eso se ve reflejado en dinero y ahorita lo vamos a ver. Cuando tenemos retornos al celo irregulares, ahí sí nosotros nos ponemos a ver enfermedades. ¿Estamos preparados para conseguir enfermedades? Sí, está muy bien. Pero tenemos que determinar si el celo es regular o irregular para decir, bueno, yo me voy a ir por enfermedades, como a ver qué es lo que consigo aquí. Manejo de la hembra igual. Una hembra el día 16 se implantaron y le dan golpes y la estresan, sencillamente pierde esa preñez y me vuelve a salir en celo. Quistes ováricos, muy comunes los quistes ováricos en cerdas, muy, muy comunes. Causa de descarte de hembras muy alto. ¿Qué otra falla podemos ver nosotros rápidamente, que es la que más nos asombra, es la que más golpea, la que todo el mundo se da cuenta cuando empiezan los abortos? Ahí es donde todos nos ponemos, se nos paran los pelos, nos jalamos los pelos, porque se está perdiendo todo el producto, el señor se siente frustrado, nosotros nos sentimos frustrados cuando no paran las lluvias de aborto dentro de las granjas. Entonces, técnicamente, el aborto de la cerda es la terminación de la gestación entre el día 35 y 110.
¿Por qué del 35? Resulta que el día 35 es el día aproximado donde se empieza a formar tejido óseo, o sea, donde empieza a formarse el hueso de esos lechones. Y de ahí en adelante se le va a llamar aborto, porque cuando hablamos de reabsorciones embrionarias, todavía no hay formación de tejido óseo. Y esa gestación la puede perder y nosotros no vemos lo que expulsa la hembra por la vulva, porque es microscópico. Pero del día 35, el día 40, 50, 60, ya vamos a ver diferentes etapas. Ahí empezamos a ver lluvias de abortos dentro de la granja. Y esa lluvia de abortos sencillamente prende las alarmas. Ojo, los fetos pueden nacer vivos. El día 105, el día 100 de gestación, 105 de gestación y una hembra adelantó parto o abortó y los animales están vivos, señores, es inviable esos animales. Salvar esos animales casi imposible, casi imposible. Es muy difícil salvar animales del día 110 de gestación para abajo. Son animales que les falta desarrollo. Son 5 días, 4 días, sí. Pero resulta que en el último tercio de gestación, como cualquier especie, esta cerda manda todos los nutrientes que ella tiene y lo que consume a terminar el desarrollo fetal que necesitan sus crías. ¿Okay? Nacidos débiles o muertos, también se puede dar. También se puede dar. Me nacieron vivos, que eso es otra cosa que nosotros revisamos. Total nacido, todo lo que salió por la vulva, sea vivo o sea muerto. De eso que nació, que salió por la vulva, de esos 14 lechones, 16 lechones, ¿cuántos nacieron vivos? De 16 nacieron 15 vivos, ok, pero se me murieron 10 al otro día, a las 4 horas de nacido. Eso es un factor que nos está diciendo a nosotros, ojo, ojo con algo. ¿Y qué es lo que sucede? Con esos nacidos débiles y hasta las momias, que ya los podemos tocar de una vez aquí. Como les dije, hay un periodo embrionario y un periodo fetal. El día 35 es el límite entre ese periodo embrionario donde todavía no hay hueso formado y del día 35 en adelante ya hay huesos formados. Entonces, cuando se da antes de los días del día 35, nosotros hablamos de muerte y reabsorción embrionaria. La hembra salió en celo nuevamente. Pero ya del día 35 en adelante, si la hembra no aborta, ella puede tener lechones muertos y lechones vivos dentro del útero. Pero también puede tener lechones muy débiles. El día 70, este animal que está dentro del útero ya es inmunocompetente, o sea, ya es su sistema inmunológico empieza a crear anticuerpos. Y él se infectó de algo, voy a nombrar cualquier cosa, de parvovirus porcino. Resulta que ese parvovirus me puede dar a mí animales que nacieron en forma de momias, que ya están muertos, animales muy pequeños y animales nacidos vivos, nacidos muertos y nacidos débiles. Y ese animal que nació débil, a las 4 horas se me murió. Le puse calor, lo puse a mamar calostro, lo traté muy bien, le puse polvo secante, le hice de todo y no pude salvarlo. Nació débil. Y esa es la gran diferencia, porque cuando nacen débiles y eso se lleva en el registro, uno prende la alarma y dice, nacieron débiles, nacieron momias y nacieron muertos. Aquí no puede que no sea un problema de manejo, aquí es un problema de un agente infeccioso dentro de esto. Las momias, que ya lo hablamos, miren cómo hay diferentes cantidades de momias. Miren, las momias pueden tener muchísimos tamaños. Desde los 35 días, como les dije, la longitud en milímetros, 20 milímetros, es una cosa muy pequeña, y hasta el día 110, que fue lo que hablamos de abortos o momias, que pueden tener 29 centímetros o 290 milímetros. Entonces, durante diferentes etapas gestacionales, yo puedo tener momias. Y el tamaño de la momia me puede decir a mí si hubo una infección comenzando la gestación en el primer tercio, en el segundo tercio o en el tercer tercio de gestación. Y eso me ayuda a mí a dar un diagnóstico presuntivo de lo que yo pueda tener dentro de la granja.
Aumento de la mortalidad predestete, a veces es el punto que más llama la atención, pero ¿qué tiene que ver la falla reproductiva con que se me estén muriendo después que nacen? Por supuesto, por supuesto. Sencillamente, usted está dejando morir los productos después que nace. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en ese producto? ¿Por qué se nos está muriendo? Aumento de la mortalidad predestete. Entonces tenemos lechones destetados por hembras servidas al año. Deberíamos tener más de 25 y la tenemos en 16. Estoy siendo exagerado. En 17. Eso me está diciendo a mí, aquí está ocurriendo algo. ¿Y cuál es el parto de la hembra? ¿Cuántos nacidos vivos están en la hembra? Por parto, 16, 17. Quiere decir que gran cantidad de lechones se me están muriendo a mí después que nacen. Y la mortalidad de predestete deberíamos tenerla por debajo del 8%. O sea, antes de destetar, desde que nace hasta que se desteta, debería estar por debajo del 8%. Y la tengo en 22. Estoy poniendo un ejemplo de una granja. Esto me tiene que decir a mí, tengo un problema. Empezamos a revisar el parto. ¿Quién está atendiendo el parto? ¿Quiénes tenemos en parideras? Increíble cómo la industria ha avanzado en el personal que se tiene en parideras. Mujeres. Se destacan, buenísimas, no se le mueren los animales, o sea, tienen mortalidad, pero aceptable. Recuperan lechones retrasados. Y en la industria se tiene gran afinidad por tener mujeres en las parideras. Y llegamos a una granja de 2000 madres y ustedes les garantizo que ustedes van a tener mujeres en esa área. Ordenadas, son más ordenadas que nosotros, se le mueren muchos lechones, menos lechones que a nosotros. Y está en crecimiento, muchachos. Está en crecimiento el hecho de utilizar mujeres en esa área. Y sencillamente el manejo, el cambiar el personal, puede ser que tengan una mujer en un área, en un área, ¿qué les digo yo? En destete, y tienen un hombre aquí en lactancia. Y solamente cruzar esas dos personas, véngase usted para acá y usted se va para allá. Ese sencillo movimiento que se hace, baja la mortalidad. ¿Teníamos enfermedades? No, no teníamos enfermedades. Teníamos un problema de manejo dentro de la granja. Y bajo número de lechones nacidos. De 1, 2 y 3. En cualquiera de las tres, ustedes consigan dentro de una granja que se les prenda las alarmas. No, este es el cuarto parto de esta cerda. Y en el que ha parido más fue el primero y parió 3. Después parió 2. Después parió 2. Después parió 2 y ahora parió 1. Señores, muy probablemente esa cerda sea un foco de infección de algo. Tenga un problema infeccioso y no han salido de ella, uno le da 3 oportunidades a una cerda nueva, el primer parto, el segundo parto y el tercer parto. Si ya después en el tercer parto no dio los números que nosotros esperábamos, no le seguimos dando oportunidades. Sencillamente le damos oportunidades hasta el tercer parto. ¿Okay? Y estos son los parámetros que uno revisa cuando llega a la granja. Pero es que yo estudié veterinaria no porque a mí no me gustan los números. Es lo que dicen los estudiantes constantemente. Nosotros somos números en lo que trabajemos. Sean en perros, sean en gatos, sean en la industria, sean en industria avícola, industria porcina, con caballos, sea en un laboratorio, sea preparando, como lo dijo la doctora anteriormente, preparando cualquier cosa. Nosotros somos números. Y estos son los parámetros que se revisan dentro de una granja y este es el punto de partida para todo. Lechones destetados por hembras servidas al año. Yo les voy a dejar esta tabla aquí. La tabla varía mucho de acuerdo al país donde estemos.
de acuerdo al continente. Europa es más exigente con esta tabla que nosotros acá. Entonces, va variando mucho en cada una de los países que tan avanzado estemos en la industria porcina. Entonces, miren este ejemplo de granja A y granja B. Promedio total nacidos por camada. Los nacidos por camada son 12 en ambas granjas, en la granja A y en la granja B. Nacidos vivos. Resulta que la granja A tenemos 10,2 y la granja B 11,52. Pero ¿cómo es eso de 11,52 lechones? Ajá, agarran uno y lo cortan a la mitad. Esto es promedio. Esto es promedio. ¿Ok? Contamos todos los lechones y si es un número impar, al momento que nosotros hacemos la sustracción de eso, nos va a dar un número con decimales. Eso es lo que significa esto. Promedio de destetados por camada. Fíjense que en la granja A tenemos 8 y en la granja B tenemos 10,71. Ah, pero no es mucha la diferencia, es la respuesta que a veces me dan. Son 2 lechones nada más, sí. 2 lechones destetados por hembra. Si esa granja tiene 500 hembras, ¿cuántos lechones son? Son 1000 lechones más. Es mucho más plata. Es mucho más números, eficiencia. Entonces miren los lechones nacidos muertos, el 15%. Y aquí en la granja B, los lechones nacidos muertos es el 4%. Una gran diferencia en los nacidos muertos. Y también hay una gran diferencia en los animales después que nacen. En la granja A se nos están muriendo gran cantidad de animales después que nacen. En la granja B está dentro de lo aceptable porque tiene que estar por debajo del 8. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que analizar para determinar qué es lo que está pasando dentro de la granja. Y esto me puede llevar a mí a decir, mira, esto tenemos un problema de manejo o posiblemente estemos en presencia de un problema infeccioso. De acuerdo a lo que yo determine con esto, de acuerdo a lo que yo encuentre dentro de la granja, nos toca hacer a veces necropsia, a veces no siempre, nos toca hacer necropsia dentro de la granja. Y todos esos factores junto con el laboratorio clínico nos va a ayudar a nosotros a decir, señor, usted no tiene enfermedad, usted tiene un problema de manejo. Tiene un problema en el personal o tiene un problema en la alimentación o tiene un problema con el calor. Porque no todo es enfermedad. Entonces, las causas de las fallas reproductivas infecciosas pueden ser por acción directa o indirecta. Ya aquí entramos a agentes etiológicos, a microorganismos. Hay agentes infecciosos que son directos. Cuando yo hablo de directos es que atacan directamente, puede ser el aparato reproductor de la hembra o reproductor del macho. Y otros que son indirectos, ataca otro sistema y sencillamente aquí produce un aborto o una repetición de celos. Cuando hablamos de agentes infecciosos directos, son aquellos que se replican en el tracto genital de los animales o en los fetos, como el virus del PIR, síndrome respiratorio y reproductivo porcino, el parvovirus porcino, primo del parvovirus canino, pero no tienen signología parecida en nada, virus de Augeski o pseudorrabia, y el circovirus porcino 2, problema muy grande que tenemos en Sudamérica. También tenemos el virus de la peste porcina clásica. Hay dos pestes porcinas, la clásica y la africana. Hay un gran problema ahorita en Europa con la peste porcina africana que salió de un brote en el 2019 de China. Ya llegó a Europa, está haciendo estragos, ya la economía del porcino ya está tratando de levantarse, pero dio duro. ¿Y cuál es una falla reproductiva indirecta? Puede ser por un brote de influenza. Voy a hablar de la influenza nada más rapidito, que produjo un pico de fiebre, muchos picos de fiebre. El animal produjo tanta fiebre, tenía tanta fiebre, que muy probablemente abortó. Recuerden que los cerdos no tienen glándulas sudoríparas y una de las formas que ellos tienen para disipar calor
es realizar una vasoconstricción periférica, o sea, dilatar los vasos periféricamente y por contacto meterse en el lodo, meterse en el agua, a recostarse a una pared fría, tratan de disipar calor. Entonces, ¿qué hacen ellos? El mismo cuerpo dice, yo necesito llevar sangre a la piel para disipar el calor y solamente voy a dejar sangre en órganos internos que sean esenciales para la vida. Para ella, para esa cerda, la gestación, en ese momento que está pasando eso, la gestación no es esencial. Y se puede perder parte de la oxigenación que llega a esos fetos y sencillamente puede haber momias, muertes o abortos. Entonces, por los agentes infecciosos tenemos todas estas enfermedades. El PIRS, parvovirus porcino, Augeski, circovirus, leptospira, erisipela, síndrome de disgalactia posparto y síndrome de la cerda sucia. Ya yo determiné que sí tengo un agente infeccioso dentro de la granja. Ahora voy a revisar qué agente infeccioso puede estar. Ojo, estos no son los únicos. Solamente puse unos ejemplos. Puede ser mayor esto. Miren que el parvovirus me produce más retornos al celo de forma cíclica, me produce muchas momias, muchos nacidos muertos. La leptospira me produce más abortos y nacidos muertos. El Augeski, más abortos. Pero el PIRS, que es el campeón, el dolor de cabeza más grande que tenemos en la industria, junto con el micoplasma, me puede producir retornos al celo de forma cíclica, cíclica, tardía, me puede producir abortos, momificaciones, nacidos muertos, todo. Signología en todo. El circovirus porcino son signos más tardíos, abortos, momias, produce mucha momia, porque el circovirus ataca otros sistemas también. Entonces, los días no productivos son días en los cuales no se encuentra en proceso de gestación o lactación esa hembra. O sea, es un periodo donde la hembra no está haciendo nada para producir plata. Sencillamente está comiendo, tomando agua y gastando vacunas o medicamentos o algo. Eso es un día no productivo. Dentro de la granja de cerdos. Se toma desde el día del destete hasta que se sirve. Días de destete, cubrición. Son los días no productivos. Y aquí les traigo un ejemplo rápido para ya terminar por aquí. Fíjense cómo. Esto es el intervalo entre partos, IEP. El intervalo entre partos es 114, que son los días de gestación. 114 más o menos un día, más 25 días de lactancia, es el tiempo que permanece el lechón desde que nació con la mamá, yo lo puse aquí en promedio 25, y 5 días desde que desteté hasta que la hembra me salió en celo. Son los días abiertos o días no productivos. Esto es lo que nosotros deberíamos tener dentro de una granja. ¿Puede variar? Claro que sí, 144 días. Eso no va a decir que es cuántas camadas, o sea, cuántas veces nos va a parir esa hembra al año. 2.5 veces. Este es el mejor de los casos. ¿Ok? Si nosotros tenemos lechones destetados por hembras servidos al año, nos puede dar aproximadamente 25. Cuando estos días, miren aquí esto, cuando estos días aumentan, aquí sencillamente la hembra repitió celo de manera cíclica, repitió celo a los 21 días. Estos 5 se convirtió en 26 y esto se fue a 165. Ya nos bajó 2.2. Decimales, aquí todo es decimales. Y cuando el celo es acíclico, esto se abrió más. O sea, los días no productivos se abrieron más. Y el intervalo entre partos se fue a 172 días. ¿Cómo lo vamos a proyectar eso en dinero? Sencillamente, imagínense que ahora vamos a tener abortos. ¿Cuánto nos está costando a nosotros esos abortos? Con los días. El aborto en el primer tercio de gestación, en el segundo tercio de gestación y en el tercer tercio de gestación. ¿Ok? Aquí tenemos 203, 232 y 262. El intervalo entre partos. Miren cómo se va abriendo la brecha entre el primero, el segundo y el tercer tercio de gestación. Y sencillamente, a nivel global,
Un día no productivo para nosotros nos cuesta $4 en promedio. Habrá gente que me dice, a mí me cuesta 3, pero hay gente que me dice, a mí me cuesta 6. A nivel global cuesta $4 un día de cerda vacía, o sea, un día no productivo. Cuando repite el celo la hembra de manera cíclica, o sea, repitió a los 21 días, ese señor está dejando de percibir $104 por hembra que no salió en celo, que repitió el celo. Cuando es acíclico, aproximadamente el día 33, sumando todo, ese señor está dejando de ganar $132 por hembra. Cuando hubo abortos en el primer tercio de gestación, estos 132 se nos dispararon a $256. Y cuando hubo un aborto en el tercer tercio de gestación, aproximadamente el día 100, puse aquí, señores, ese señor está dejando de percibir $493 por cada hembra que abortó. Al momento, eso es imperceptible para el bolsillo del señor. Pero cuando él hace su cierre fiscal, cuando él hace a fin de año, quiere sacar sus ganancias porque esto es un negocio, se da cuenta que está en rojo. Y muy probablemente las fallas reproductivas lo llevaron a eso. La importancia de interpretar los días no productivos. No solo es importante conocer la definición de días no productivos, sino saber cómo identificar, calcular y evitar su exceso. En ese caso, los costos de producción van a aumentar en las siguientes partidas. Por supuesto, costos de producción, costos fijos, costos de alimentación. El 75% de los costos son de alimentación. Mano de obra, intereses y amortizaciones. ¿Por qué? Porque debemos al banco y me estoy atrasando en el pago del banco. Aumentaron los intereses, etcétera, etcétera. ¿Cómo optimizar la producción? Entonces nosotros tenemos que llegar a incrementar el número de cerdos de cebo por hembra al año. Todo lo que desteté, todo lo que me nació, tengo que evitar que se me muera. Y todo lo que desteté, tengo que evitar que se muera y salga para planta de beneficio. Eso va a buscamos que, por supuesto, todo esto nos lleve a que los días no productivos se minimicen. Y si esos días no productivos se minimizan, se incrementa el número de camadas por cerda. La cerda me puede parir 2.2, 2.3, 2.4 veces al año. Y eso es ganancia. Esto sencillamente es una relación de un trabajo que hizo Fontana en el 2018, donde se puede ver que a menor día no productivo, mayor la cantidad de lechones destetados. Señores, la inteligencia y la imaginación, la imaginación y el conocimiento son recursos esenciales, pero únicamente la efectividad los convierte en resultados. Si somos muy buenos patólogos, pero nos descuidamos en el manejo, a lo mejor nunca vamos a llegar a solucionar algún problema dentro de una granja. Muchísimas gracias.